Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos para empezar nuestro estudio a través de la Biblia y como ustedes saben bien, estamos en el libro de Hechos. Hoy estaremos estudiando el pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 9 al 25. Hechos 8 del 9 al 25. Por favor, tomen una Biblia en mano y como siempre les he recomendado un cuadernito para que tomen notas ahí de las cosas que Dios les habla a ustedes, ¿sí? Y antes de empezar a leer este pasaje, que es un poquito extenso, pero muy hermoso, yo quisiera que oremos pidiéndole al Señor su dirección, la dirección de su Espíritu Santo, para que Él nos guíe y podamos aprender lo que Él quiera que aprendamos y podamos aplicarlo en nuestra vida cada día. Oremos, hermanos. Padre amado, estamos frente a tu palabra en esta noche, como cada día jueves. Queremos, Señor, que tú nos hables. Háblanos a través de tu palabra y conforme a tu voluntad. Y ayúdanos a entender y no solamente aprender, sino poner en práctica tu palabra santa. Gracias, Señor, porque es el alimento espiritual que nuestras vidas necesitan. Y gracias por alimentarnos, Señor, con tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer este pasaje, Hechos 8, 9 al 25, y dice así: Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. A manera de introducción, me gustaría recordar un poquitito lo que hablamos la semana pasada. Recordemos que en este capítulo 8 se nos dice que se levantó una persecución contra la iglesia. Recuerdan que vimos eso la semana pasada, que fueron todos esparcidos, dice la palabra de Dios, por todas partes, menos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Todos los laicos, los líderes que habían en la iglesia, los diáconos, todos ellos fueron esparcidos por todas partes, menos los apóstoles. Y los hermanos que fueron desplazados, por decirlo así, es decir, los que trabajaban cada día en la iglesia, salieron cada uno con su familia a diferentes lugares. Dice la Escritura que por donde iban predicando la palabra. Lejos de hacerlos sentir esta experiencia de desplazamiento forzoso, mal o renegar contra Dios, ellos vieron esta oportunidad, hermanos queridos, para predicar el Evangelio. Y de esa manera, sin saberlos, estaban cumpliendo aquel mandato que el Señor les dio en Hechos 1:8, donde dice:
me seréis testigos en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Inconscientemente, ellos cumplieron esta promesa o esta palabra, este mandamiento de Dios que les había dado. Uno de los que testificaban de esa forma fue Felipe. En Hechos capítulo 8, anterior a este pasaje, desde el versículo 4 al 8, dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente le escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos endemoniados eran liberados, y muchos enfermos eran sanados, y había gran gozo en Samaria. La iglesia había empezado, había un avivamiento, muchos creyeron, y el Señor confirmaba la predicación de Felipe con señales, milagros y prodigios. Y aquí empieza la historia que tenemos frente a nosotros hoy, que es la historia de Simón el Mago, como se le ha llamado. Y vamos a ver en primer lugar los efectos de la predicación poderosa de este hermano Felipe. Versículo 9 al 13 leo otra vez y dice lo siguiente: había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Veamos algunas características de este hombre Simón. En primer lugar, el versículo número 9 dice que ejercía la magia en aquella ciudad. Aquí no se refiere a aquella magia que nosotros conocemos de los trucos, ¿verdad? Que más que magia es un ilusionismo. Aquí no se trata de aquella persona que mete la mano en un sombrero y saca un conejo. Aquí realmente se refiere a alguien que practicaba el espiritismo, la hechicería, las artes que tienen que ver con el ocultismo. A eso se refiere. Simón era un hombre de ese tipo, que practicaba el espiritismo y hacía cosas que no estaban bien. En segundo lugar, dice el versículo número 9, la parte final, que se hacía pasar por algún grande. Realmente la gente creía que él era alguien especial, quizás alguien con poderes divinos, porque dice el versículo 10, la parte final, que la gente decía: este es el gran poder de Dios. Sin duda tenía poderes, pero que no venían de Dios, pedían poderes que venían de Satanás. Hermanos, hay un poder también limitado en las tinieblas. El enemigo lo sabe muy bien. Él tiene un poder limitado. Él no lo puede hacer todo. No sé si se acuerdan ustedes aquella experiencia de Moisés en el palacio de Faraón, cuando Faraón se resistía a que salga el pueblo de Israel de Egipto. Dice que Moisés tiró su vara y la vara se convirtió en una serpiente. Y entonces el Faraón mandó llamar a sus magos, a sus hechiceros, encantadores, e hicieron lo mismo. Trajeron varas, las tiraron en el suelo y se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Moisés se comía las otras. El diablo tiene poder y a veces se lo da a ciertas personas, pero ese poder es limitado. Solo Dios tiene un poder sobrenatural, todopoderoso, nada imposible para él. Este hombre era un hechicero, como dijimos, era un espiritista, hermanos, y nosotros sabemos bien que aunque a veces ellos digan que hacen bien a la humanidad y curan y hacen cosas, hermanos, nosotros sabemos que el Señor condena esas cosas. Dice Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 10 al 12: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y el Señor condena todo este tipo de cosas, la adivinación, la magia, el que consulta con los muertos, los hechiceros, los encantadores, todo eso está condenado por la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios nunca debemos acercarnos a estas cosas. El pueblo de Samaria tenía por grande a este hombre, porque quizás hacía algunas cosas con el poder del maligno. Y aún pensaban que, como dice aquí, este es el gran poder de Dios. Pero Satanás es el padre de la mentira. Es mentiroso y muchas veces se cubre como si fuera un ángel de luz, pero sabemos que no es así. En tercer lugar, dice de Simón que había engañado a la gente en Samaria, dice el versículo 9. Y el versículo 11 dice que todos le oían, desde el más pequeño hasta el más grande. La gente confiaba en él, y él era la respuesta para cualquier necesidad. Si tenían problemas, él era la respuesta. Si querían saber cómo les iba a ir en el futuro, él era la respuesta. Si estaban enfermos, él también era la respuesta. Y aún como se escucha en nuestros tiempos, si el ser amado se iba, él era la respuesta también. Pero había engañado a gente, mucha gente. Pero hermanos, aquí viene un versículo, número 12, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta palabra, pero, es una palabra que significa vamos a ir en la dirección opuesta. Toda la gente iba tras Simón. Simón era un hombre importante, quizás era el médico, era el que arreglaba los problemas en la ciudad. Todos lo oían y se hacía pasar por un grande. Pero llegó Felipe, y llegó con este precioso mensaje del evangelio, del reino de Dios, y comenzó a predicar en el nombre de Jesucristo. Y la gente que antes seguía a Simón, comenzaron a seguir a Felipe y al Señor. Y se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, podemos quizás comparar que cuando Felipe llegó a Samaria, hermanos, esa ciudad estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, pero cuando Felipe llegó ahí, llegó la luz que alumbra y todos podían ver. La gente dejó creer en Simón y comenzaron a creer en Cristo y el evangelio que Felipe predicaba. Como resultado de todo esto es que la gente cambiaba su vida, se bautizaban hombres y mujeres, como dice aquí la palabra del Señor. Queridos hermanos, hay una cosa que es indiscutible. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Es como imaginariamente llegáramos una noche oscura, una noche donde no hay luna, donde está todo oscuro. Llegamos a la casa y todo está apagado. Y comenzamos a prender el interruptor, la luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Así ocurre con el Evangelio. Cuando la luz del Evangelio llega a una ciudad, las tinieblas desaparecen. Cuando la luz del Evangelio llega a una persona, las tinieblas desaparecen. Esta gente fue liberada de la esclavitud a estas creencias y a estas prácticas de este hombre. Ellos se dieron cuenta que ahí no estaba la verdad, algo había mal, y comenzaron a salirse de ese círculo en el cual vivían esclavizados por este hombre. El versículo 13 dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice la palabra aquí en este verso que Simón también creyó el mensaje de Felipe y aún se bautizó. Y algo que le llamaba mucho la atención a él, por haber estado en ese medio, dice que le llamaban la atención las señales y grandes milagros que se hacían.
por la mano de Felipe. Y él estaba atónito, es decir, estaba maravillado, realmente no lo podía creer. El único poder que él conocía era el poder del mal. Él lo sabía muy bien eso. Pero ahora estaba viendo otro tipo de poder, en el cual no había engaño. Era el poder de Dios. Quizás nunca lo vio en su vida y él está maravillado. Y estaba tan maravillado, tan fascinado, que dice que él quería estar siempre con Felipe. Dice, después de bautizarse, estaba siempre con Felipe. Estaba viendo las señales, milagros, prodigios que se hacían. Pero queridos hermanos, y aquí hay una pequeña pausa, porque aun cuando la Biblia dice que creyó y se bautizó, aún andaba siempre con Felipe. Su conversión no había sido real, como lo vamos a ver más adelante. Hermanos, es posible quizás tener una creencia intelectual, puramente teórica, es decir, yo creo en Dios, pero todo mi ser realmente no cree en Dios. Es posible aún bautizarse, pasar por esta ceremonia que instituyó el Señor Jesús del bautismo, hacerlo, y es posible quizás no tener un corazón cambiado. Es posible andar siempre con los hermanos o en la iglesia como Felipe andaba, como Simón andaba con Felipe. Quien veía de fuera puede decir, Simón se convirtió, Simón cambió su vida, su corazón fue transformado porque hizo la oración de fe, se bautizó y ahora anda con la iglesia. Sin embargo, hermanos, la conversión de este hombre no había sido real. Algo pasaba en su interior que no era salvo. Y más tarde lo vamos a ver. En primer lugar vimos quién era este hombre Simón. En segundo lugar, los apóstoles fueron a supervisar lo que estaba pasando en Samaria. Versículo 14 al 17 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, es decir, el bautismo en agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Interesante, cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que en Samaria había un avivamiento, que la iglesia comenzó a crecer, enviaron a Pedro y a Juan. Como ustedes saben, Pedro y Juan eran los apóstoles, los líderes de la iglesia. Ahora, detrás de este envío de los líderes realmente, hermanos, podemos ver la mano de Dios guiando a su pueblo. El Espíritu Santo guía a su iglesia, hermanos, y cuando son sensibles se van a tomar medidas, se van a tomar decisiones que el Señor quiere para bendecir su iglesia, para cuidar su iglesia. Y por eso es que estos líderes fueron allá para ver lo que estaba sucediendo bajo el ministerio de Felipe. Cuando llegaron allá, ellos fueron testigos de lo que el Señor estaba haciendo, cómo la gente creía en el Evangelio, cómo los endemoniados eran liberados, cómo la gente era sanada. Estaban maravillados realmente, pero había una parte del mensaje que ellos no habían recibido, que ellos no habían entendido. Quizás Felipe no les había predicado, y era el ser llenos del Espíritu Santo. Ellos habían recibido a Jesús como su Salvador personal, pero aún no habían tenido la experiencia de santificación, de una consagración completa, de un bautismo del Espíritu Santo. Como dice el versículo aquí, dice que había, en versículo 16, habían sido bautizados en el agua, 17, habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Por eso que el versículo 16 dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces hicieron ellos una práctica que era muy común en ese tiempo, al principio de la iglesia cristiana. Después cambió un poco esto. Dice, versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De esa manera la iglesia era confirmada. Y de alguna manera, hermanos, esto le daba el sello de aprobación de lo que estaba sucediendo ahí en Samaria. Aprobación del liderazgo.
y aprobaban el ministerio de Felipe. Eso era sumamente importante, hermanos. Dios ha puesto, dice la palabra del Señor, obispos, supervisores, líderes, apóstoles, evangelistas, maestros, para guiar a su pueblo, para ayudar a su pueblo. Y esto pasó cuando los apóstoles mandaron a Pedro y Juan a supervisar lo que había pasado allí. 3. Sucede algo interesante que revela lo que había en el corazón de Simón. Después de ver que Pedro y Juan se gozaban con lo que veían y ministrar a la iglesia para que reciban el Espíritu Santo, el versículo 18 dice lo siguiente: cuando vio que por Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, es posible que Simón tenía motivaciones incorrectas. Es posible que se había cambiado de nombre. Antes era un mago, era un hechicero, pero ahora era un cristiano, un seguidor de Cristo. Pero su corazón no había cambiado. El aceptar el mensaje del Señor, el creer, quizás fue intelectual, y aún su bautismo quizás no fue hecho de corazón, de un corazón cambiado. Y quizás, yo no sé, al ver quizás este poder que tenía Felipe, el poder de Dios, y al ver que sus seguidores estaban dejándolo, y la razón de su ganancia se estaban esfumando, quizás Simón pensó unirse a Felipe, y ahora hacer lo mismo que hacían este discípulo. Pero solamente es una especulación, tratando de entender por qué pasó después este diálogo, por qué es que ofreció dinero a Pedro para que le dé este poder de dar el Espíritu Santo imponiendo las manos. Pero el haber querido comprar el poder de Dios y el haber dicho esto, ¿no? Él expresó lo que había en su corazón. Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de lo que está lleno tu corazón, de aquellas motivaciones, intenciones que hay en el corazón, tu boca va a hablar. Y aquí Simón habló, y por eso ofreció dinero. Pero queridos hermanos, ustedes y yo sabemos que el amor de Dios, la misericordia, el favor de Dios, el poder de Dios, nunca se podrá comprar con dinero, sino que se alcanza con un corazón contrito y humillado. Como lo decía David en el Salmo 51, él decía, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es un corazón contrito, humillado, es aquel que le agrada al Señor. Y si queremos su amor, su misericordia, si queremos su favor y su poder, tenemos que humillarnos delante de Él y tener un corazón contrito, arrepentido delante del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Punto número 4, versículo 20 y 21, está la respuesta radical de Pedro. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El apóstol Pedro fue muy directo, hermanos, como él era siempre, ¿no? Él no fue por la rama, ni trató de decírselo de una forma quizás amable. Él fue muy directo y le dijo, tu dinero perezca contigo. Tú estás pensando que el don de Dios se compra con dinero. Le dice, tú no tienes parte en esto. Tú no eres de los nuestros, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quizás tu conducta externa quiere decirlo, pero tu corazón no es recto delante de Dios. Y ¿saben una cosa, hermanos? El hombre mira lo que está afuera. Simón podría engañar a toda la gente que le rodeaba en ese momento, pero a Dios no lo podía engañarlo, porque Dios mira el corazón si es recto delante de Dios. Dios, sin duda, hermanos queridos, el Espíritu Santo que guía a su iglesia, le dio discernimiento a Pedro
y pudo ver lo que había en el corazón de este hombre y lo reveló. Y le hizo un llamado, diciéndole, bueno, pero no todo está perdido, hay solución. Y el versículo 22 le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Seguía estando esclavizado. Él seguía estando en prisiones de maldad. Su corazón no había alegría, no había gozo, al contrario, había amargura. Y sus pensamientos y su corazón no eran rectos delante de Dios. Por eso el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad. Pedro le estaba diciendo, mira, si te arrepientes de todo tu corazón y dejas de lado tus motivaciones incorrectas, egoístas, serás liberado de la prisión que estás. La prisión de ser importante, la prisión de llamar la atención, de tener la gente siguiendo, la prisión de ganancias deshonestas. Quizás él quería seguir llevando la misma vida, pero ahora estando en la iglesia. Y Pedro le dijo, no, estás en una prisión y arrepiéntete si quieres ser liberado de esa prisión. Si Simón quería seguir al Señor realmente de corazón, él debería dejar radicalmente su vida antigua. Es por eso estas palabras tan duras, tan directas de Simón Pedro, pero tan verdaderas. Hermanos, la Biblia no nos dice nada después de Simón, si se arrepintió o no, si siguió a Jesús o siguió con sus artes ocultas. La Biblia solo dice en el versículo 24 que respondiendo a esto Simón le dijo Simón a Pedro, ¿no? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Al padecer no sucedió esto porque Simón les pidió que oraran por él, pero el que tenía que orar y tenía que arrepentirse de su maldad era Simón. Él tendría que pedir perdón a Dios de haber intentado comprar el don de Dios con dinero, y esto no era posible. Lo que él dijo fue, rueguen por mí al Señor, para que nada malo me suceda. Qué pena que este hombre no llegó a conocer a Cristo como el Salvador de su vida, que hubiera sido un gran testimonio para toda la ciudad. La Biblia no lo dice, ojalá que después haya sucedido. Y finalmente, número 5, tarea cumplida por los apóstoles, por Pedro y Juan. Dice el versículo 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Hermanos, es posible, me atrevo a pensar, es una posibilidad de que para esto, para enfrentarse a Simón, el Espíritu Santo había enviado a Pedro y a Juan, es decir, para corregir o para prevenir lo que posiblemente después habría sido un problema. Quizás el Espíritu Santo, viendo hacia adelante lo que podía pasar, envió a Pedro y Juan para alentar a Felipe, para confirmar, para aprobar, poner su sello de aprobación sobre esta obra, para que la gente recibiera santificación, recibiera el bautismo del Espíritu Santo, pero también para corregir esto que se estaba infiltrando en la iglesia. ¿Se imagina lo que hubiera pasado si esto no se cortaba? La confusión que pudiera haber habido después, ¿no? Esta confusión que hubiera generado en toda la población. El poder de Simón es el mismo poder que tiene Felipe. Felipe era un apóstol. Y quizás Felipe era un laico, hermanos queridos. Y quizás Felipe no podía discernir esto que había detrás. Y era necesario que venga líder que conozca estas cosas y pueda discernir. Gracias al Señor por el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, porque Él guía a la iglesia, Él la protege de futuros peligros. Y este pasaje termina con el verso 25 cuando dice que y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pedro y Juan aprovecharon bien el viaje y regresaron predicando en todos los pueblos que encontraron a su paso acerca de Jesucristo. ¿Qué enseñanza podemos aprender de este precioso pasaje? En primer lugar, hermanos, una vez más reafirmar esto, Felipe, un hombre sencillo, un hombre humilde, quizás sin muchos dones y talentos, recuerda, él servía a las mesas, pudo generar
un avivamiento en una ciudad como Samaria. En segundo lugar, queridos hermanos, cuando la luz del Evangelio llega, las tinieblas del mal desaparecen. Y esto pasó en esta ciudad. Mucha gente fue liberada, quizás Simón no, pero muchos de sus seguidores fueron liberados de esta esclavitud y fueron transformados a una vida preciosa. En tercer lugar, hermanos, cuando Dios actúa en su iglesia y ésta crece, el enemigo no va a estar tranquilo. Él va a usar armas quizás muy imperceptibles, muy sutiles, para desviarnos del camino correcto. Él no va a estar tranquilo, no va a estar contento con lo que pasa y algo va a hacer. Y aquí viene la cuarta enseñanza: cuán necesario es el discernimiento espiritual para desenmascarar las armas del enemigo, para poder entenderlas, discernirlas y atacarlas, como lo hizo Pedro y Juan. Y finalmente, quinta enseñanza: qué importante es la tarea de los líderes que Dios ha puesto en su iglesia, quienes con la ayuda del Espíritu Santo nos pueden guiar y prevenir de peligros futuros. Gracias al Señor por tu palabra. Gracias a Dios porque ella nos enseña, nos guía, nos advierte, nos protege de peligros. Y en este caso, Dios bendijo la obra y el trabajo que hacía este hermano Felipe en Samaria, una preciosa iglesia. Quiera Dios que estas características, estas cosas pasen en nuestra iglesia querida, que nosotros podamos trabajar para el Señor sin dones, sin talento, quizás sin capacidades, porque confiamos en un poderoso evangelio, como decía Pablo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando la luz del evangelio llega, las tinieblas desaparecen. Debemos estar atentos, queridos, que cuando la iglesia crece o hay bendición, el enemigo no va a estar tranquilo y algo va a hacer para detener esto. Pero qué lindo es que el Señor nos ha dado a través de su espíritu discernimiento espiritual para poder entender estas artimañas del enemigo. Sigamos adelante, queridos, edificando el reino de Dios, sabiendo que el Señor está con nosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias en este día, en esta noche, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, nos enseña. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón, pero también a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por la obra que nos has dado en la iglesia, Señor, junto con mis hermanos líderes, para edificar tu reino en la tierra. Ayúdanos a hacerlo con temor, con temblor, pero con inteligencia, con responsabilidad también, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que mi Dios le bendiga. Estaremos atentos para seguir estudiando la palabra del Señor el próximo jueves a esta misma hora y seguimos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? Estamos, como ustedes saben, en el capítulo 8 y vamos a leer la última parte, vamos a estudiar la última parte de este capítulo desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Así que les animo a leerlo, a meditar, a estudiar y juntos a aprender la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén.